En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. Es lo que deseo compartir. Y quiero introducir con lo siguiente. A lo largo de la historia del cristianismo, en estos más de 2000 años, ha habido en la iglesia en general, no hablando de una iglesia solita, sino de la iglesia en general, altas, bajas, tiempos de avivamiento, tiempos de refrigerio, tiempos de oscuridad y tiempos que, aunque duele, tiempos de mucha corrupción. A partir de por allí del siglo segundo, tercero y hasta el siglo cuarto, hasta el siglo quinto, pareciera ser que hay una especie, de corrupción que empieza a permear en la iglesia. En el siglo cuarto, en el siglo quinto, en el año 451, el emperador romano Marciano, así se llamaba, no es un apodo, él convoca a un concilio en la ciudad de Calcedonia, en la ciudad de Bitinia, actualmente Turquía. Él convoca a un concilio. Este concilio se le conoce como el Cuarto Concilio Ecuménico, es el concilio de Calcedonia. Entre la urgencia que tenía de este concilio era precisamente debatir sobre el tema o excluir la herejía que en ese momento se estaba metiendo en la iglesia por parte de un obispo llamado Nestorio. La herejía tenía que ver con la persona de Jesucristo. La herejía tenía que ver con lo que conocemos en la teología como la cristología. Sin embargo, entre otros extras que se pudieron lograr, fue precisamente poner un fin y delimitar o limitar el alcance de ciertas personas que estaban abusando de su poder, y no está hablando de su poder, abusando de comprar favores o plazas, más que nada plazas, que iban a ser otorgadas como un favor a ese tipo de personas, que muchas veces sin ser clérigos, solamente por el hecho de tener dinero, pues adquirían una plaza, llamémosla así, una iglesia, porque representaba un ingreso económico. Entonces, en este cuarto concilio, en el concilio de Calcedonia, se ponen los límites de lo que no se debería hacer. Sin embargo, no acaba allí la situación. Siglo V, VI, VII, VIII, IX, X, hasta el siglo XVI, la situación iba creciendo mucho más. La corrupción iba siendo más fuerte. Había personas o líderes cristianos que estaban al cargo de varias iglesias o varias congregaciones, sin ser ellos o sin tener estudios teológicos o sin ser clérigos, solamente habían comprado esas plazas. En algunas ocasiones ellos aprendían cierto ritual para poder dar la liturgia en esas iglesias. Sin embargo, estaba la corrupción a tal grado que es cuando nosotros llegamos a la Reforma. Y una de las cosas que combate Martín Lutero precisamente es este tipo de corrupción. Repito otra vez, es la compra de favores y de plazas que ellos obtenían. Se los voy a poner así un poquito medio sencillo. Vamos a suponer que Tehuacán había varias congregaciones de Huerto del Rey. Supongamos que aquí en esta zona tendríamos 10 congregaciones.
y todas diseminadas en diferentes colonias. Una aquí, Cuatro Poniente, pero otra, llamémosla así, en la zona baja, ya por el Molino, otra en la zona alta. Y alguien venía y al líder general, al representante, al líder que representaba estas 10 iglesias, venía y le ofrecía una cantidad para comprar las iglesias que le convenían económicamente. Entonces, había un tabulador. Bien, yo quiero la iglesia que está en el Molino. Oh, sí, pero ¿sabes qué? Allí va esta familia, esta otra familia, y aportan una gran cantidad de dinero. Entonces, si tú quieres comprar esa iglesia, te cuesta tal cantidad. Bueno, la compraban, pero no solamente la compraban, sino que también se comprometían a que con cierta periodicidad ellos daban una cantidad al líder que representaba todas estas iglesias. Entonces, esta persona ya estaba a gusto con esa iglesia, representaba un ingreso. Y una vez que hacía su montoncito con el ingreso, podía venir con el líder y decir, ¿sabes qué? Tengo más dinero y yo quiero que me vendas la iglesia de Huerto del Rey que está en la zona alta. Porque, pues también es de, sí, pero esta te va a costar más lana. Pues no importa, ¿cuánto? Y se vendían esas zonas. Se vendían literalmente esas iglesias. Y muchas veces el que la compraba, vuelvo a repetir, no necesariamente iba y ofrecía la liturgia. Solamente a veces contrataba a algunas personas, u otras se aprendía del librito, lo repetía y solamente levantaban sus dineros, los guardaban, se los embolsaban y ahí nos vemos la otra semana. Y era la forma en la que se vendían esas plazas. A esa corrupción o a esa situación se le llamó simonía. ¿Por qué se le llamó simonía? Bueno, tiene que ver con la historia que vamos a ver hoy en esta mañana. La historia que está basada en el libro de los Hechos. Acompáñenme, por favor, a Hechos, capítulo 8, por favor. Y vamos a escuchar Hechos capítulo 8, del versículo 4 al versículo 24, por favor. Ustedes van a encontrar allí a un personaje, su nombre Simón. Y precisamente en alusión a él se le llama a esta situación de corrupción, de compra y venta de plazas o de iglesias o de favores espirituales, se le llamó a esta situación la simonía. Por favor, vamos a escuchar Hechos capítulo 8, versículo 4 al 24. ¿Por qué digo que vamos a escuchar? Porque vamos a escuchar un audio. De paso, quiero animarles a que si ustedes quieran escuchar en casa y llevar todo el Nuevo Testamento en audio, como lo van a escuchar ahorita, esta porción, pues pueden, al final de la reunión, lo pueden adquirir el audio en un USB para que ustedes lo puedan escuchar en la cocina, en el coche, en donde sea, puedan escuchando de Mateo hasta Apocalipsis. Libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Bien, vamos a escuchar Hechos capítulo 8, versículo 4 al 24. ¿Ya están listos? Bien, escuchemos. Los esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe.
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Esta historia es interesante. El Evangelio empieza a extenderse y empieza a tener sus complicaciones. No solo internas, sino también hacia afuera. La primera complicación interna la vimos en el capítulo 6, en donde empieza a haber murmuración en esa iglesia primitiva, en esa iglesia en donde en principio nadie decía tener lo suyo propio, sino que llegaban a tal grado de que vendían las cosas para suplir las necesidades de toda la iglesia. Pero ahora tenían un problema interno. Ahora encontramos en el capítulo 8 un problema que tiene que ver no con lo que está pasando adentro, sino con lo que empieza desde afuera y empieza a permear hacia adentro. El Evangelio se empieza a extender. Ahora, es interesante, si usted observó en el versículo 4 del capítulo 8, cómo el Evangelio se empieza a extender, no por voluntad propia. No fue una decisión, no fue un plan. No los apóstoles hicieron un plan y dijeron: vamos a compartir el Evangelio, tenemos una orden de predicar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. No, sino que el Evangelio se empieza a predicar por persecución. Estaban tan contentos dentro de Jerusalén que se habían olvidado de la responsabilidad de llevar el Evangelio hacia afuera. Estaban tan contentos, aún con sus problemas internos, que se habían olvidado de que lo importante no era solamente lo que estaba pasando adentro, sino lo que tenían que llevar esas buenas nuevas hacia el resto del mundo. Empieza a haber una gran persecución. Lucas aparece hasta el primer viaje misionero, de tal manera que por lo menos los primeros 10 capítulos, lo que hace Lucas es investigar y registrar los acontecimientos de la iglesia. Él no es testigo ocular, sino pregunta precisamente a los que han sido testigos oculares. Entonces, el Evangelio se empieza a extender, pero por persecución. Y dentro de esa persecución, el Evangelio llega a Samaria. ¿Quién lleva el Evangelio a Samaria? Un hombre que no tenía un título, había sido elegido en la iglesia solamente para ser diácono, es decir, un servidor, un edecán, pudiéramos conocerlo como hoy en día. Y es Felipe el que lleva el Evangelio a la ciudad o a la zona de Samaria. Y cuando lleva el Evangelio, Felipe, nos dice en la Escritura que empieza a haber un gran avivamiento. La gente empieza a recibir la palabra de Dios con una avidez que empieza a haber conversiones genuinas. No solo hay conversiones, sino que también empieza a haber milagros. Esos milagros que Dios prometió a sus discípulos cuando le creían. Empieza a haber sanidades, empieza a haber liberaciones. Empieza a haber también liberaciones de muchas personas que habían sido aprisionadas por demonios, y a la llegada del Evangelio, esas personas son libres. Y el Evangelio empieza a creer. Y entre esas conversiones aparece este personaje. Aparece un hombre que se llama Simón. Un hombre
vamos, notable en Samaria, importante en Samaria, y es más, le gustaba a él ser importante. Pero no por ser no era importante por ser un hombre carismático, no era importante por ser un hombre de negocios, de impacto. Su importancia radicaba en el engaño y en el engaño que producía hacia la gente. Pero cuando llega el evangelio, este hombre se convierte. Y quiero que por favor me siga, porque aquí es lo que quiero que usted me entienda, el punto medular. Hablamos de un hombre que se convirtió, no de un hombre que se introdujo para engañar a los discípulos. Es un hombre genuino. Vea por favor, acompáñeme en Hechos capítulo 8 y vea el versículo 8. Después de hablar de esas conversiones, el versículo 7 dice: porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, observe el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que él hacía, y él estaba atónito. Hay conversiones. Hasta ese momento, la atención que tenía Simón de toda la gente era hacia él. Los engañaba y se hacía pasar por un grande. Cuando llega el evangelio, estas personas que tenían sus ojos puestos en Simón, ahora lo quitan de la persona de Simón, y entonces empiezan a seguir el evangelio, y su visión y su perspectiva y su fe cambia, ya no de Simón ahora hacia el evangelio. Pero si observa que también Simón se convierte. Recordará en Hechos capítulo 2, en el versículo 38, cuando Pedro predica el evangelio, después de predicar, la gente compungida de corazón le dice: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y convertíos para recibir perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Vea por favor cuál es el proceso de este Simón. Dice que cuando le creyeron a Felipe, en el versículo 13, también, ¿qué dice? Creyó Simón mismo. Y después de creer, ¿qué pasó? Se bautizó. Y el tercer paso, se entiende que entró a un proceso que pudiéramos llamarle hoy en día de discipulado, porque estaba siempre al lado de Felipe. Así que entienda por favor este proceso. Simón sí se convierte, no era un infiltrado, no fue falsa su conversión. Su conversión fue genuina. Él creyó, lo bautizaron y ahora estaba como discípulo de Felipe. Y hasta allí las cosas están bien. Mientras a donde iba Felipe, él iba aprendiendo. Era un hombre sincero. Era un hombre que no tenía en el papel engaño. Hasta que sucedió algo, que es algo así como que, ¡pum!, apretaron el botón. Y ese botón se apretó y entonces salió lo que tenía Simón. Salió el área que no había sido tratada por Dios en la vida de Simón. El evangelio está ahí en Samaria.
los apóstoles que están en Jerusalén envían a Pedro y a Juan a confirmar la palabra que estaba en Samaria. Pero también envían para que orasen por todos los convertidos de Samaria y recibiesen el bautismo en el Espíritu Santo. Versículo 14, cuando oyeron los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio, y aquí es el detonante, por favor, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo: denme a mí también este mismo poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibiese o reciba el Espíritu Santo. Todo iba bien, hasta que algo vio Simón y le descubrió lo que había en el fondo de su corazón. Vuelvo yo y quiero que me ponga atención. Había creído, se había bautizado y estaba al lado de Felipe. Era un creyente, pero había un área de su vida que no había sido tratada por Dios y allí estaba. Y cuando llegó el momento, es como que le apretaron el botón y salió lo que él tenía y lo que no había sido tratado por Dios. Los apóstoles empiezan a orar, se recibe el bautismo en el Espíritu Santo y vio Simón. Ahora, vea por favor que dice que cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles recibían el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero, pero observe, dice, para que yo también tenga este poder y imponga mis manos y también ellos reciban lo que ustedes están dando. Quiero hacerles una pregunta. Hagan a un lado la situación del dinero. Hagan a un lado la acción del dinero, el haber ofrecido dinero. Porque pensemos por un momento, por favor, en Simón. Posiblemente él estaba acostumbrado a arreglar todas las cosas con dinero. ¿Me explico? Así que para él era normal eso. Y en ese proceso de enseñanza o de discipulado, pues no había aprendido eso. Entonces a él se le hizo fácil ofrecer dinero por algo genuino. ¿Qué quería? Yo quiero imponer mis manos para que cuando yo ore por una persona, esa persona reciba el don del Espíritu Santo también. Si ustedes hacen a un lado el hecho de que esta persona, de que Simón ofreció dinero, ¿había algo de malo en la petición de Simón? No. No, porque era genuino. Si ustedes me permiten, vean dos pasajes. No pierdan este pasaje, por favor. Quiero que vea 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. En donde el apóstol Pablo nos habla de los dones, después de hacer una disertación acerca de los dones de la iglesia, y recuerden, estamos hablando aquí de un don, termina Pablo cerrando el capítulo con el versículo 31, lo siguiente: procurad pues los dones mejores. ¿Entienden lo que está diciendo Pablo? Está poniendo en la mesa todos los dones. Y después le dice, mire, escoge tú, pero trata de escoger ¿qué? Los mejores. ¿Sí entiende eso? O sea, no el que te caiga, escoge. Esto significa que cuando usted y yo tengamos que orar, es genuino orar y pedirle a Dios, Señor, yo quiero tener este don. Yo quiero que tú me uses en esta área. Yo quiero que tú me uses en el área o en el don de la sanidad. Es genuino, no está mal. Pablo lo dice, procuren los mejores dones.
Es genuino que usted, cuando esté orando y le esté pidiendo a Dios un don, pueda decirle, y no es hipocresía, no es algo malo, que usted le diga: Señor, dame el don de sanidad, y usted esté orando por ello. Pablo lo está diciendo: procuren los mejores dones. Es decir, aquí hay varios. ¿Cuáles son los mejores? Procura. Hay otra versión que dice anhela, o sea, busca esos dones. De tal manera que es real, es leal estar orando por un don en específico. Ahora, hablemos de servicio o hablemos de ministerio. Por favor, vea 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Ahora Pablo está hablando de liderazgo, de ministerio, de alguien que quiere servir a Dios. Y en el versículo 1 dice: palabra fiel. Si alguno anhela, quiere, desea obispado, ¿qué? Buena obra desea. ¿Qué está diciendo? Si tú quieres servir en un área o tener liderazgo, es bueno. Estás deseando algo bueno, no está malo. Aunque aquí más adelante, del versículo 12 en adelante, nos dice: pero es necesario. No solamente es quiero, sino también hay un cierto orden y hay un cierto parámetro. Entre paréntesis, cuando estamos leyendo aquí de este pasaje, dice: si alguno anhela obispado, no se está refiriendo a un título de jerarquía eclesiástica. Hasta este momento no han aparecido los títulos jerárquicos. La iglesia está en cierne todavía. La palabra obispo en griego es episcopeo. Son dos palabras: epi, sobre, copeo, el que ve o sobrevedor. Y literalmente se traduce así: el sobrevedor. Entonces, si alguno anhela ser un sobrevedor, alguien que está arriba para ver en beneficio de las ovejas, dice: buena obra desea. No es malo, está bien. Entonces regresemos por favor otra vez a la historia de Simón. ¿Había algo de malo en Simón? Sí, vuelvo a repetir, o sea, la acción del dinero es condenable, pero posiblemente él estaba acostumbrado a hacerlo así. Nadie le había dicho que no, porque recuerden que él se sostenía y engañaba a la gente con sus artes mágicas. Entonces se había convertido, había creído, se había bautizado, estaba en proceso de discipulado, pero ahora algo vio que le llamó la atención y pues ofrece dinero para eso que yo quiero. No sabía cómo recibirlo. Entonces, lo fácil es ofrecer dinero. Pero si usted hace a un lado ese ofrecimiento del dinero, la pregunta es: ¿cuál es o en qué fue lo malo de este personaje? ¿Cuál fue el problema? ¿Desear algo? No. El problema tiene que ver con una palabra de 10 letras: motivación. ¿Qué es lo que le motivó a Simón? Observe lo que él pregunta. Dice: yo quiero tener ese poder, porque yo quiero que cuando imponga mis manos reciban el Espíritu Santo. Si nosotros nos regresamos un poquitito y analizamos su personalidad, dice que él se hacía pasar por un grande. La atención de la gente hacia dónde estaba, a él. Lo veían así. Mire, regrese a Hechos, por favor, y vea lo que se habla en el versículo 9. Un hombre que ejercía la magia había engañado a mucha gente. En el versículo 9, la última parte dice: haciéndose pasar por algún grande. A él oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban, otra vez vuelve a repetir en el versículo 11, y estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero llega el Evangelio
Y estos que habían sido engañados, ya no ponen sus ojos en Simón. Ahora sus ojos los ponen en el Evangelio. Y Simón se queda chiflando en la loma. Ya no tiene la atención. Se había acostumbrado a la atención. Se había acostumbrado a que lo vieran. Se había acostumbrado al aplauso. Su yo estaba muy crecido. Y ahora llega el Evangelio y como que ya no le agrada mucho eso, pero se convierte. Está bien, me convierto. Me bautizo. Sí, me bautizo. Empiezo un proceso para aprender el Evangelio. Sí. Pero eso que él tenía, como que lo guardó en un closecito. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos. Entramos en un proceso de arrepentimiento, de restauración, de algo que Dios quiere hacer con nosotros, pero a veces superficial. Hay áreas de nuestra vida que no han sido tratadas y están allí. Y están solamente esperando el momento propicio para que salgan, que es lo que le pasó a Simón. Llegó el momento en que él vio la oportunidad de otra vez regresar a lo que hacía antes, pero ahora sí, bautizado, ahora sí creyente. Y entonces ofrece dinero y dice, yo quiero eso. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a repetir, su motivación. Vea por favor en el versículo 21. Pedro le confronta y le dice, tu dinero perezca contigo, pero luego le dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí tiene que ver algo más que no había que no había entrado en un proceso de transformación. Y vuelvo a repetir, llegó el momento y lo sacó. Esperó mucho tiempo. No nos dice aquí cuánto tiempo estuvo con Felipe, pero llegó el momento en que le fascinó eso y sacó su verdadera motivación. Yo quiero tener lo que ustedes quieren, sin pagar el precio. Yo quiero tener lo que ustedes tienen, de la forma quizás más sencilla. En estos días, semanas, han escuchado una expresión que se ha movido mucho en nuestro país, que tiene, espero no tocar un síntoma, algo sensible. Una expresión que es la siguiente: es legal, pero no moral. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Algunas situaciones que se justifican porque en la ley dice que se puede hacer, aunque en el fondo lastime a muchos, aunque en el fondo quebrante a muchos. O sea, sí se puede hacer. La ley avala. La Suprema Corte, la justicia, el Parlamento, los jueces, el papel dice que sí se puede hacer, es legal, pero no es moral, porque esto que es legal lastima a muchos. Esto que es legal no es moral. Algo similar le ocurrió a Simón. ¿Era legal lo que estaba pidiendo? Sí. ¿Era moral? No. No era el proceso, no era la forma, y tampoco tenía que ver con la claridad de su corazón. Este pasaje, cuando lo confronta Pedro, le dijo, tu corazón no es recto. Va más allá de lo que tú estás viendo de manera superficial. Tiene que ver con la motivación de tu corazón. Quiero que pensemos, por favor, por un momento, en cuántas cosas ustedes y yo hacemos y que las justificamos porque es legal. O sea, si es correcto, esto, la Biblia, aún puedo yo justificar muchas acciones de la Biblia
y sin embargo no estar haciendo las cosas correctas. No solo en el área espiritual. Piénsenlo, por favor, en cuántas cosas aún fuera en el área de trabajo, donde usted se mueve, que puede hacer ciertos asuntos legales, finanzas, y es legal, pero no es correcto. ¿Me estoy explicando? Mire, estaba viendo algo acerca de lo legal. Dice, legal significa que está de acuerdo con los códigos y decretos establecidos por un parlamento o por un juez. Moral nos dice que lo que todos debemos hacer, cómo debemos comportarnos, exista o no una ley que nos respalde. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo me tengo que comportar? No por la ley que me vaya respaldando. O sea, tanto una ley de nuestra sociedad como la misma ley de Dios. ¿Se acuerdan de aquellos hombres que vienen a Jesús y traen una mujer sorprendida en el adulterio? Y ellos argumentaban diciéndole, en la ley de Moisés, mira, aquí dice, ¿se acuerdan? Dice que nosotros podríamos apedrearla porque es una adúltera. ¿Era legal? Sí. Pero iban a quitar la vida de una persona. Y Jesús le respondió, el que de ustedes esté sin pecado, órale, aviente la primera piedra. Y uno a uno se fueron yendo. Porque su corazón les acusaba, su conciencia les acusaba. Estaban haciendo algo fuera del contexto misericordia. Salmo 139, por favor. Quiero que vea, por favor, este versículo muy interesante. Este salmo dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ¿qué? Conoce mis pensamientos. ¿Saben lo que le está diciendo a Dios? O sea, yo no puedo comprender a veces mi corazón. Yo puedo, en teoría o en apariencia, puedo justificar algunas cosas de lo que yo estoy haciendo. Y aún puedo estar engañado yo mismo con mi verdad. Pero el que sabe la verdad de todo, eres tú, Dios. Así que yo te pido que tú me examines, que tú me pruebes. La palabra probar también se puede traducir como sondear, y de hecho allí hay un canto así, sondéame. Los que tuvieron coches antiguos que llevaban un radiador, y cuando el radiador se tapaba, lo llevaban a donde les arreglaban el radiador, y lo que decían es que se me tapó el radiador. ¿Y qué es lo que hacían con su radiador? Lo sondeaban para destapar. ¿Y cómo lo sondeaban? Metiéndole lumbre, o sea, con el soplete, agua, y hasta destaparlo. Y lo que está diciendo este salmo, Señor, sondéame, examíname, yo puedo verme y al verme yo puedo creer que lo que estoy haciendo está bien. Pero el que conoce mis pensamientos eres tú. Y el único que puede abrir mi mente, el único que puede conocer cada área de mi vida eres tú, nadie más. No sé si alguno de ustedes alguna vez le hayan hecho un test de personalidad. Y son buenos, porque nos enseñan la manera en cómo Dios nos creó, y nos enseñan cómo, quiénes somos, cómo comportarnos, cuáles son nuestras áreas débiles, fuertes, todo. Nos enseña si usted es iracundo, si es flemático, nos enseñan eso, y es bueno.
Pero sabe, creo que hay un test mucho más profundo que tiene que ver con Dios. Y este es un test espiritual. Y el único que lo puede hacer, porque no es llena una hojita donde me vas a mostrar, llena los espacios y al final yo te digo quién eres, qué eres, cuál es tu carácter, cuál es tu personalidad, qué tienes que hacer, dónde tienes que reforzar. No, y el único que no los puede hacer es Dios. Y es un análisis muy personal de nuestra vida. Es un análisis en el que nos confrontamos con nuestras motivaciones. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué voy a donde voy? ¿Por qué me comporto o por qué quiero esto? En realidad, esto es correcto. Es correcto, es legal. Pero mi motivación a lo mejor no es esa. Mi motivación no es la correcta. Y por eso el Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. ¿Recuerda cómo dice Proverbios 4:23? Yo creo que usted mucho lo sabe, pero a lo mejor no lo ubica en el pasaje. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Tu corazón, porque de él fluye, depende, mana la vida. ¿Qué es lo que le falló a Simón? Cuidar su corazón. Se había convertido, había creído, se había bautizado, estaba en discipulado, pero esa área no había sido tratada. Y pasó un tiempo y llegó las circunstancias en las cuales él sacó eso. Ahora, ¿se desconvirtió? No hay desconversión, ¿sabe? Porque si usted regresa a Hechos, por favor, hay un consejo de Pedro. En Hechos capítulo 8, en el versículo 22, le dice lo que tenía que hacer. O sea, no se desconvierte, no, me engañaste, ni siquiera, tú me engañaste, te metiste en la iglesia. No. Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, la motivación de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, esto le movió a Simón. De aquí en adelante no se nos dice más nada, más que lo último que expresó fue: rueguen a Dios por mí, para que nada de esto que ustedes han dicho venga sobre mí. Él tenía la oportunidad de arrepentirse y posiblemente lo hizo, al grado que pidió, le dijo: oren por mí. Sí la regué, oren por mí. Sí mostré el cobre. ¿Pero por qué lo mostré? Porque no había permitido que Dios tratara conmigo. El versículo 23 dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La traducción más correcta podría ser esta: veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Lo que le está diciendo Pedro es: si tú no te arrepientes y si tú no empiezas a cuidar tu corazón, vas a terminar mal, porque vas directito a la amargura y vas directito al pecado. O tratas con eso o terminas mal, le está diciendo Pedro. Mire, en Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel, recuerda esta historia, vienen a Dios y presentan ambos su ofrenda. Caín, Abel trae una ofrenda, dice que de lo mejor se lo presenta a Dios, y Caín trae algo así. Y entonces dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y cuando sucede eso, el semblante de Caín decae. Se acongoja, se deprime. ¿Por qué a él y no la mía?
¿por qué su ofrenda y no la mía? Y entonces Dios le dice, se la voy a leer en otra versión, Génesis 4, 6, 7. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Porque además se enojó. O sea, ¿por qué a él y no a mí? Dice, ¿por qué estás tan enojado? Y luego le pregunta, ¿por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás deprimido? ¿Qué te ocurrió? Y le dice, si tú hicieras lo bueno, tú vas a poder andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado, y escuche bien esta frase, dice, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. La versión 60 dice, el pecado está a la puerta de tu corazón. Si tú hicieras lo bueno, serás bendecido. Nos describe al pecado, a algo que está allí metido, agazapado, buscando el momento de salir, que se presenta una circunstancia y ¡pum!, salta. Y Dios le dice a Caín, el pecado te acecha y está listo para atraparte, pero termina diciéndole, no obstante, tú puedes dominarlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? La primera cosa es entrar a la presencia de Dios, abrir nuestro corazón. No puede usted ni yo confiar en nuestro buen juicio. No podemos confiar en nuestro corazón. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego dice, y perverso. Pero luego hay una pregunta, ¿quién lo conocerá? Si usted ha creído que va a conocer su corazón, la verdad no. Si usted ha escuchado a veces testimonios de personas que en un momento han asesinado, han hecho cosas y le preguntan por qué, dice, ¿quién sabe? Salió, no salió, allí estaba. ¿Tú creías conocerte? Y es lo que dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y luego Dios dice algo en el 10, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si hay alguien que realmente puede escudriñarnos y puede mostrarnos quiénes somos, es Dios. No podemos confiar en nuestra prudencia. Proverbios 3, 5. Confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo no. A veces hay un límite que nosotros ni siquiera podemos manejarlo entre lo que llamamos buen juicio y dependencia de Dios. Y tenemos que aprender a poner toda, no solo nuestra confianza, abrir nuestro corazón. Y repito, creo que lo que tenemos que hacer es cada mañana, cada día, es decirle, Señor, no me conozco. Yo no quiero que algún día, quizás ahorita no, yo no quiero que algún día alguna situación toque el botoncito rojo que tengo por allí y saque lo que hay dentro, que yo creí que ya lo había dominado. Yo no quiero que eso pase. Yo quiero aprender a depender de ti, pero quiero pedirte que tú me limpies. Quiero cuidar mi corazón. Quiero pedirte que tú empieces a sondearme. Póngase en pie un momento, por favor. El problema de Simón no fue el anhelar algo que era correcto. El problema tuvo que ver con motivación. Nuestro problema en muchas áreas puede ser eso, motivación. ¿Qué nos motiva? Y aunque yo pueda decir algo con mis labios, a lo mejor con el tiempo mi corazón va a sacar lo que realmente me motivó a tomar tal o cual decisión, a hacer tal o cual cosa, a estar en tal o cual situación. Pero hoy
yo tengo la oportunidad de decirle a Dios, Dios, examíname, quiero guardar mi corazón. Cierra un momento sus ojos y vamos a terminar hoy en esta mediodía. Usted está aquí hoy. Cuando yo estaba pensando precisamente en este pasaje, y tiene semanas desde que empecé a releer otra vez Hechos, entre uno de los personajes que Dios empezó a hablarme, así a quebrantarme, fue Simón. Y me empezó a hablar, a preguntarme, Alfonso, ¿qué te motiva a estar haciendo lo que haces? ¿Qué te motiva a seguir con lo que estás siguiendo? ¿Qué te motiva? ¿Que te vean? ¿Que te aplaudan? Y realmente empecé a pedirle a Dios muy sinceramente, Señor, sondéame, límpiame, cámbiame. Si hay algo que yo no conozco, tú sí lo conoces. David le dijo a Dios, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay cosas que aún ni siquiera usted y yo conocemos y sabemos. Están allí ocultos. Dios tiene que sacarlos a la luz. Y una forma de evitarlos, sacar a la luz para avergonzarlos, es cuando nos confronta con nosotros y nos dice, tienes que dejarlo, porque yo quiero tratar contigo. Quiero tratar con tu corazón. Podemos hoy en esta mañana, usted y yo, decirle a Dios, usted allá en su lugar, podemos decirle, sondéame, examíname, cámbiame. ¿Se lo puede decir allí en su lugar? Gracias, Dios. Ya no quiero ser. Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.